dieron a conocer un informe sobre el derrame petrolero que se dio en la zona del Golfo de México, cerca de la plataforma Nohoch de Pemex, donde hubo un incendio hace 10 días. El informe contiene imágenes satelitales captadas por el geógrafo Guillermo Tamburini, quien logró observar un derrame de crudo de otra plataforma, estimando que inició el 4 de julio. Las organizaciones expusieron que, pese a este problema, las autoridades no han dado aviso alguno sobre las causas y consecuencias del mismo. Además, resaltaron que en los últimos 2 años ha habido un aumento de 152% en la frecuencia de los accidentes en Pemex. Bueno, el derrame de Pemex en el Golfo de México en el año 2023. Hay graves acusaciones contra la empresa mexicana Pemex. Varios derrames consecutivos de petróleo se suman al de 2023. Pemex se vio envuelta en un derrame de petróleo en el Golfo de México que causó un gran impacto ambiental y fue denunciado por organizaciones ambientalistas que dijeron que la compañía minimizó inicialmente el volumen derramado, pero las imágenes satelitales mostraron una extensión mucho mayor. El incidente se registró en las costas de Campeche y las autoridades ambientales han instruido medidas cautelares desarrollando la siguiente cronología del derrame. Comenzó en junio, se detectó un derrame en la zona de Balam, aunque no se dio información oficial en ese momento. En julio se detectaron indicios de un nuevo derrame. Luego se registró un incendio en la plataforma Nohoch. Y el 18 de julio, Pemex reconoció el derrame, pero las organizaciones denunciaron la falta de transparencia, mientras los derrames continuaron y se extendieron a las costas de Veracruz y Tamaulipas. Consecuencias ambientales en la laguna de Mecoacán y otras áreas naturales protegidas. Eduardo Cuevas, ecólogo de la Universidad de Baja California, dijo: "Lo que más nos preocupó fue el número de días, el tiempo de exposición fue muy largo. Se estuvo monitoreando la zona aproximadamente unos 18 días. Bienvenidos, gracias a todos por acompañarnos en este debate. Los invito a que se presenten los investigadores. Buenos días a los delegados presentes. En nuestra calidad de investigadores, nos comprometemos a realizar un análisis riguroso y objetivo del derrame de petróleo de 2023 en el Golfo de México, un incidente causado por la negligencia de la empresa Petróleos Mexicanos, Pemex, la cual ha sido demostrada mediante pruebas satelitales y testimonios laborales. Examinaremos a los actores involucrados y las tensiones entre el desarrollo económico y protección ambiental, con el fin de aportar datos concretos promuevan el transparencia y las acciones efectivas. Esperamos que en este debate sea un espacio de reflexión y discusión constructiva para alcanzar soluciones consensuales. Somos trabajadores y habitantes de la zona del Golfo de México. En julio de 2023, un derrame de petróleo en el campo Balam cambió nuestra vida y nuestro entorno de vida. El accidente fue causado por una fuga en un ducto antiguo. Al principio se dijo que era algo pequeño, pero pronto vimos una mancha enorme en el mar, afectando kilómetros de costa y zonas de pesca. El derrame afectó nuestro trabajo y nuestras familias. Los pescadores perdieron su fuente de ingreso, muchos sentimos miedo y tristeza al ver el daño del mar y algunos compañeros tuvieron problemas de salud por el contacto con el crudo. Como trabajadores, sabemos que Pemex es importante para México, pero también creemos que faltó mantenimiento y prevención. Queremos que se escuche nuestra voz porque somos los que estamos en el terreno y vemos lo que pasa día a día. Buenos días a todos. En nombre de la empresa mexicana Pemex, queremos expresar nuestro más sincero pesar por el impacto que este incidente ha tenido en las comunidades y en el ambiente. Reconocemos la gravedad de la situación y valoramos el trabajo conjunto entre autoridades, investigadores y ciudadanos para atenderla. Pemex es una empresa mexicana con una larga historia y miles de trabajadores comprometidos con el desarrollo del país. Hoy reafirmamos nuestra disposición para colaborar, escuchar y seguir mejorando. Muchas gracias. Buenos días a todos. En nombre del Gobierno de México, hoy vamos a hablar sobre el derrame de petróleo ocurrido en el Golfo de México en julio de 2023.
La situación fue controlada y Pemex actuó con responsabilidad para reparar los ductos dañados, contener la fuga y trabajar junto a instituciones como la Secretaría de Marina y la ASEA. Se destaca que el Golfo es una zona fundamental para la economía del país, ya que produce más de la mitad del petróleo nacional y genera miles de empleos. Por eso, buscamos mantener un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente, impulsando proyectos científicos que ayuden a mejorar la respuesta ante futuros incidentes. Este tema nos invita a reflexionar sobre la importancia de seguir avanzando con responsabilidad, cuidando los recursos y fortaleciendo el crecimiento del país. Los movimientos sociales de México reafirman que defender el medio ambiente es una urgencia humana. El país enfrenta una crisis ambiental causada por la mala gestión del petróleo y la contaminación de Pemex. En 2023, un derrame en la sonda de Campeche con fugas en el campo Ekbalam y un incendio en la plataforma Nohoch A provocó una gran mancha de crudo que afectó gravemente al Golfo de México. Este desastre evidenció la falta de mantenimiento, transparencia y respuesta del Estado. A pesar de las tragedias previas como la de Tlahuelilpan en 2019, los riesgos continúan y el derecho constitucional a un medio ambiente sano sigue siendo vulnerado. Por ello, exigimos que el gobierno fiscalice a Pemex con transparencia, que la ciudadanía participe en la protección ambiental y que se impulse una transición hacia energías limpias. El progreso no puede construirse a costa de la vida ni del planeta. Movimientos sociales. Entonces, cuenten cuál es la situación de esta problemática. Esta problemática sucedió en julio de 2023. Allí hubo un derrame de petróleo y distintas sustancias químicas que afectan el ambiente. Y el gobierno, en su caso, no ha decidido realizar nada al respecto. Simplemente ha esperado un tiempo para poder dar la noticia con supuestamente acciones que tomó Pemex. Pero hemos notado que ha tardado mucho tiempo en poder sacar y poder limpiar el lugar donde se hubo el derrame. Bien, y los investigadores, ¿qué datos obtuvieron? Recordamos que fueron los primeros en poder ver y denunciar esta situación. ¿Cómo llegaron a obtenerlos? ¿Qué tecnologías utilizaron? Datos mediante el análisis de imágenes satelitales y trabajo de campo, los cuales revelan una grave discrepancia con la versión oficial. Esto es lo que documentamos. La verdadera magnitud. Pemex informó inicialmente que el derrame solo afectó a 0,06 kilómetros cuadrados. Sin embargo, imágenes de satélite de la UNAM y de la Unión Europea confirmaron que para el 12 de julio la mancha de petróleo ya cubría 467 kilómetros cuadrados. Esto significa que el derrame fue casi 8.000 veces más grande de lo que la empresa admitió al principio. Duración y control. Pemex declaró que el incidente que inició entre el 3 y 4 de julio fue contenido. No obstante, nuestros monitoreos satelitales mostraron que la fuga de crudo permaneció activa y visible de forma continua durante al menos 18 días, demostrando que no estuvo controlado. El origen y la causa. El derrame se originó en la plataforma Ekbalam. Pemex reveló después de que la causa fue una fisura de 7 centímetros en un ducto que tenía 32 años de antigüedad. Esto evidencia un problema de mantenimiento en la infraestructura envejecida. Impacto inmediato. Nuestro trabajo en campo confirmó que el petróleo llenó las costas de varios estados, incluyendo Veracruz, donde se documentó la muerte de tortugas marinas y la contaminación de playas, afectando directamente a las comunidades pesqueras locales. Bien, ahora, ¿el gobierno cómo puede responder a estas graves acusaciones? Bueno, nosotros, como el gobierno, sostenemos que el derrame de petróleo fue una situación controlada y actuamos con responsabilidad. En un primer momento, nuestra prioridad fue evitar el pánico en la población y la desinformación, ya que las imágenes satelitales podían interpretarse de distintas formas y se necesitaban datos técnicos confirmados. En conclusión, nosotros defendemos que no se trató de ocultar el problema, sino de actuar con prudencia y responsabilidad, cuidando tanto el ambiente
como la estabilidad económica del país y también así a nuestra población. ¿La empresa cómo responde? Primero que nada, sabemos que la situación es grave y desde Pemex lo reconocemos, pero estamos actuando, no nos estamos escondiendo. Desde el primer minuto, nuestros equipos y recursos están en el mar y la costa, trabajando día y noche para contener el derrame y limpiar la zona. Asumimos el costo total de la reparación y compensamos de manera justa a las comunidades afectadas. Somos una empresa mexicana, nuestros trabajadores son de aquí y nuestra misión es seguir impulsando la economía del país. Este incidente, si bien es complejo, no nos define quiénes somos. Lo que sí nos define es nuestra respuesta ante esta situación. Actuar con responsabilidad, transparencia y un compromiso inquebrantable con México. Los trabajadores cuenten la situación, cómo transitaron toda esta problemática. Bueno, nosotros transitamos situaciones horribles, ya que, bueno, además se vieron afectados los pescadores y comunidades costeras en Campeche y municipios ribereros del litoral del Golfo. Hubo una pérdida de pesca, playas con manchas que impiden faena y riesgos para la salud por el contacto de los hidrocarburos. El turismo local en las playas y el servicio costero, que sufrieron cancelaciones y pérdida de ingresos por la presencia de manchas y la percepción del riego. Las comunidades riberas de Veracruz, en episodios vinculados a rupturas de ductos tras las intensas lluvias, hogares con manchas de petróleo, amenazas de agua potable y la pérdida del transporte fluvial. Queríamos hacer una pregunta a la empresa Pemex. ¿Cómo puede Pemex seguir presentándose como orgullo nacional cuando sus operaciones han dejado comunidades contaminadas, ecosistemas destruidos y vidas perdidas? Bueno, primero que nada, más allá de la limpieza que se está haciendo en el mar por todo lo ocurrido, nuestro compromiso es restauración total en el ecosistema. Hemos firmado un convenio para un programa de repoblación en los corales, peces y tortugas marinas que durará los próximos 10 años. No nos iremos una vez que se limpie la mancha. Estaremos aquí hasta devolverle la vida al mar. Compartimos esta zona estamos en total de acuerdo que esta zona es vital para todo México, es parte de nuestro país y estamos totalmente comprometidos en la limpieza y restauración total del mar. También una pregunta que tenemos para el gobierno: ¿cómo se atreven a decir que han cuidado esa información de lo que pasó y siguen aún así ocultando transacciones que hace Pemex con el ambiente? Porque aún así siguen habiendo pérdidas. Desde 2010 que hay información de que Pemex ha tenido estas pérdidas de petróleo y distintas sustancias. ¿Hay, por si acaso, un poco de corrupción en su gobierno o deciden apoyarse en la economía que da Pemex? Bueno, en nuestra defensa, nosotros siempre tuvimos estos problemas y siempre tomamos las mismas soluciones y prevenciones. Por ejemplo, las prevenciones que no solamente tomamos en este derrame, sino en otras fugas que tuvimos anteriormente fueron el cierre de válvulas y control del flujo, el despliegue de embarcaciones de contención, el uso de dispersantes químicos, el monitoreo satelital y aéreo, el control de información y coordinación técnica, la limpieza y la recuperación y por sobre todo la protección ambiental preventiva. Y también una de las soluciones que creemos que va a ser la más eficaz es hacer cambios y modificaciones en la legislación para que haya un reporte de incidentes ambientales, para poder hacer pública la información y declarar emergencia climática en caso de ser necesario. También queremos aclarar que nuestra prioridad al principio siempre fue evitar el pánico en la población y en vez de tirarles todos los datos sobre el derrame de petróleo y causarles un pánico, decidimos primero controlar la situación nosotros. Y justamente teniendo este objetivo de evitar la alarma innecesaria, por así decirlo, del pánico, justamente los movimientos sociales fueron los causantes de estas tragedias y de estos suicidios e incidentes, porque ellos fueron los que no estuvieron de acuerdo con nuestra forma de proceder y fueron los causantes de muchas muertes, porque a causa de esto muchas personas se suicidaron ante estos problemas y no nos parece correcto que ellos nos acusen de eso y sobre todo de corrupción.
Aparte de todo, entendemos que son movimientos sociales, que ellos supuestamente apoyan a la población, pero tuvieron que tener un poco más de cuidado de cómo se decían las cosas, entendiendo que primero que nada tenían que tener una información totalmente limpia, compleja y aparte de todo transparente en lo cuanto había pasado. En vez de eso, atacaron en el primer momento y pasaron muchas cosas que se pudieron haber evitado si primero se hablaba con la empresa y con el gobierno para saber bien cuál fue la interna de la situación. Bueno, nosotros nos queríamos quejar por los efectos que tuvimos en la salud en nuestro pueblo, que bueno, gracias a la exposición a una puede causar la irritación en la piel, ojos y vías respiratorias. Tuvimos dolores de cabeza, náuseas y problemas respiratorios en relación de los vapores. A largo plazo hay riesgo aumentado por la exposición crónica. La preocupación médica en campo suele ser la exposición de pescadores, personal de limpieza y poblaciones que usan agua afectada. Las autoridades suelen recomendar evitar el consumo de mariscos de áreas potencialmente afectadas hasta el análisis de seguridad. También la acumulación de eventos de desastre empeora los efectos, porque ya quienes habían sufrido desastres antes mostraron mayor riesgo de efectos psicológicos tras el derrame. No es por defender a los movimientos sociales, pero si no fuera por ellos, hoy ni siquiera estaríamos hablando de este derrame. Mientras Pemex ocultaba información y el gobierno miraba para otro lado, fueron organizaciones como Cartocrítica, Greenpeace y colectivos costeros quienes revelaron, con imágenes satelitales y testimonios directos, que la mancha de hidrocarburos superaba los 467 kilómetros cuadrados. Fueron ellos quienes alertaron sobre la llegada del crudo a las costas de Campeche, Tabasco y Veracruz, cuando las autoridades aún negaban el impacto. No tienen millones ni plataformas estatales, pero tienen algo que incomoda: verdad, evidencia y compromiso con las comunidades. Gracias a su presión, se visibilizó el daño ecológico, se exigió transparencia y se abrió el debate público. Si eso no es defender el interés colectivo, entonces, ¿qué lo es? Primero que nada, no sé cómo piensan que nosotros íbamos a ocultar algo de tan grande magnitud de gravedad, sabiendo que es algo que todo el mundo iba a ver visiblemente lo que estaba pasando. No digan que tanto como la empresa, nuestra empresa y el gobierno intentaban ocultar algo, porque es algo que se iba a dar a conocer. Pero lo único que estamos diciendo es que los movimientos sociales, incluso los investigadores, pudieron haber tenido un poco más de delicadeza con la información que se iba a soltar, sabiendo que esto puede afectar la vida de todas las personas que viven alrededor, y si hubiesen primero hablado con el gobierno y tanto con nuestra empresa, las cosas se hubiesen aclarado de otro tipo de manera. En cuanto a la acusación de los trabajadores, sí, la exposición prolongada o sin protección puede causar problemas de piel, ojos y vías respiratorias, y algunos componentes como el benceno están asociados con riesgo de enfermedades graves a largo plazo. Por eso tomamos muy en serio la salud de nuestro personal y aplicamos protocolos de protección y vigilancia médica. No minimizamos el riesgo, lo enfrentamos con medidas concretas. Bueno, para responder a los investigadores, le vamos a cambiar el discurso o lo que dijeron, que en realidad sería que gracias a los movimientos sociales o debido a los movimientos sociales, hoy en día, si no fuera por ellos, muchos de nuestros habitantes seguirían vivos. Nosotros pensamos que los movimientos sociales abusaron de la información y de esta voz, y algo para destacar es que en estos casos de incidentes ambientales grandes, la desinformación podía afectar el turismo, la pesca y la economía local. Teniendo esto en mente, el gobierno, nosotros, lo único que buscamos fue buscar un equilibrio entre la economía local y la estabilidad social. ¿Por casualidad se les hace conocido el nombre Emiliano Lozoya? Fue acusado de recibir más de 10 millones de dólares y fue repartido para funcionarios del gobierno. ¿Será por eso que no quieren hablar de todos los sobornos que recibió el gobierno? Porque este señor fue director de la empresa Pemex. Entonces, ¿cómo pueden defender a un señor que recibió más de 10 millones de dólares y fue repartido para los funcionarios? ¿Será por casualidad que quieren ocultar algo y por eso reparten el dinero? También podemos hablar de distintos sobornos que ha hecho también la empresa Pemex y se ha aliado con empresas brasileras para seguir continuando con la contaminación del medio ambiente. Primero que nada, los movimientos sociales deberían enfocarse un poco en su rol en este debate, porque no son investigadores y tampoco saben la interna, porque no son nuestros trabajadores. Si ellos supieran la verdadera interna de todo lo que pasa dentro de la empresa, no estarían acá juzgando cosas que no saben. Si fueran investigadores, tal vez tomaría un poco en cuenta la palabra que tienen, pero como no lo son y son movimientos sociales que lo único que hacen es mirar el exterior de las cosas que pasan y no enfocarse en el interior de las cosas
internas que pasaron en la empresa, no estaríamos acá teniendo ese tipo de discusiones. No nos tomen como traficantes de nada, porque es una empresa totalmente limpia de cualquier acusación. Más respeto, movimientos sociales, por favor. Bueno, apoyando a lo que dice Pemex, creemos que los movimientos sociales buscaron amplificar esta problemática solamente por atención mediática. Lo que se puede notar por lo que ustedes nos están diciendo, y además nosotros afirmamos que nos parece que su crítica fue no fue técnica, sino que fue más ideológica. Y creo que no tomaron no aprovecharon esta voz que ustedes tienen como la voz del pueblo, para poder solucionar esta problemática, sino que la amplificaron y fue mucho peor que lo que hubiéramos hecho nosotros. Bueno, primero que nada queríamos hablar sobre cómo el gobierno de México y la empresa Pemex, después de todo esto, están claramente entrelazados y tienen pactos interiores que claramente nosotros no estamos viendo, pero que están, porque se defienden mutuamente y como podemos ver, no les gustan las acusaciones que estamos diciendo sobre sus formas de actuar. También nos gustaría cuestionar que Pemex, a pesar de todo lo que dice, y de que sus empleados saben las internas y todo, sus empleados son empleados. Es obvio que no van a hacer las internas. No se pongan acá como humanistas y como que son una familia, siendo que no lo son. Porque si fuera una familia, no hubieran hecho todas las cosas que hicieron, además de que hubieran modernizado sus instalaciones mucho antes de que explotara un ducto y matara gente, antes de que se derramara petróleo y matara gente también, y flora y fauna. Entonces no se vengan acá a hacer como si fuera una familia ahora, luego de sus errores. También nos gustaría cuestionarlos sobre cómo minimizaron deliberadamente el derrame de 2023 para reducir sus responsabilidades económicas, ya que la empresa reportó inicialmente un área afectada de apenas 0,06 kilómetros cuadrados, cuando la mancha real documentada por nosotros los investigadores y otros de la UNAM y organizaciones ambientales alcanzaba 467 kilómetros cuadrados, es decir, casi 8.000 veces más grande de lo reconocido oficialmente. Esta estrategia de subestimar sistemáticamente la magnitud del desastre tiene un objetivo claro, que era reducir sustancialmente los costos asociados al incidente al presentarlo como un evento menor. Esta práctica no es aislada, forma parte de un patrón documentado donde Pemex prioriza el ahorro económico sobre la transparencia y la protección ambiental, utilizando la opacidad como herramienta para proteger sus intereses financieros. Y no vengan acá a decir que fueron y le pagaron a este así y así para poder recuperar el ambiente, cuando hay claras investigaciones y estudios donde solamente han arreglado del 90%, un 1% de las cosas que han hecho. Deberían haber empezado antes a modernizar y a preocuparse por el ambiente. Las preguntas, queríamos aclarar que no debemos enfocarnos principalmente en el derrame, porque incluso en países con mayor tecnología como Estados Unidos o Noruega han habido derrames. Deberíamos centrarnos principalmente en las soluciones que tomamos y el cómo reaccionamos, o sea, principalmente garantizando la seguridad de la población. Bueno, la única relación que tenemos con el gobierno es sumamente de ayuda con nuestro ambiente. Con la ayuda del gobierno se están financiando las ayudas para solucionar el problema. Dejen de deshumanizarnos. Nosotros somos los movimientos sociales. Nosotros estamos acá en defensa del pueblo. Nos disculpamos si en algún momento les faltamos al respeto, pero ustedes también nos tratan de inferiores simplemente por defender los derechos humanos. Y encima nos dan las caras por las cosas que hicieron y hacen hasta el día de hoy. Ha sido comprobado que Pemex ha realizado múltiples sobornos con el gobierno. No solamente hablamos de lo que se ve públicamente, sino también de lo que pasa en el interior. ¿Será que ustedes no lo quieren asumir y simplemente esquivan la verdad? Porque ustedes dicen que nosotros hablamos de cosas que pasan de forma exterior. Por ejemplo, lo de la mancha, diciendo que era algo que la gente iba a notar. Sí, lo iban a notar, pero los iba a poner en peligro y además no iban a entender qué estaba sucediendo. Solo quisimos informar, nunca pensamos que el pueblo iba a tomar medidas extremas. En 2023 se reveló que la empresa Vitol, una de las mayores
uno de los mayores comerciantes de energía del mundo, pagó sobornos a funcionarios de Pemex para asegurar contratos de combustible. En 2025, 2 empresarios texanos fueron acusados en Estados Unidos por entregar dinero y regalos de lujo a empresarios de Pemex a cambio de acuerdos con el gobierno. Eso demuestra que los sobornos no son algo del pasado, sino un patrón que se repite. Derecho a un medio ambiente sano. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, lo cual es violado por la contaminación de un derrame de petróleo. Derechos fundamentales a la vida, salud y trabajo. La degradación ambiental causada por el derrame afecta directamente estos derechos, por lo que se deben implementar medidas para proteger a la población de sus efectos nocivos. Derecho a la reparación del daño. Se deben garantizar acciones para reparar y restaurar los ecosistemas afectados, como para compensar a las personas y comunidades que sufrieron pérdidas económicas y sociales. Bueno, además, cabe aclarar que algunas fotos eran de otros eventos o zonas y fueron difundidas sin contexto. Además, algunos informes que circularon eran contradictorios o basados en imágenes sin verificación. Así que nos parece poco correcto que los movimientos sociales, como dijo Pemex, sean capaces de acusarnos cuando fueron ustedes que difundieron información que no tenía verificación técnica y encima no tenía contexto, ni siquiera eran imágenes de estos eventos, de esta problemática que estaba pasando. Los movimientos sociales, así como dijo el gobierno, no tomaron conciencia y la precaución necesaria para difundir este tipo de información. No pensaban en los ciudadanos que tanto protegen, no pensaban en la población que tanto defienden. Primeramente queríamos hablar y queremos responder al gobierno. Ustedes hablan mucho de leyes, pero nosotros tenemos que hacer protestas para que nos hagan caso. Nosotros tenemos que hacer protestas para poder cumplir con el derecho a un ambiente sano. Además, Pemex, discúlpame, ustedes dijeron que nosotros no nos habían tratado de inferiores, ustedes dijeron que tomarían más en serio a los investigadores cuando nosotros estábamos hablando sobre cosas que el pueblo mexicano necesita saber y que pide saber. Porque nosotros soltamos la información, sí, pero la soltamos porque ustedes no estaban diciendo nada, el gobierno menos, y además nosotros ya sabíamos que esta información era verídica. Nos lo habían confirmado los mismos investigadores. Nosotros tenemos fundaciones para ayudar con el medio ambiente, fundaciones que ninguno de ustedes apoya, y si se apoyan estas fundaciones, ustedes donan el mínimo. Además de que ustedes no lo toman en serio porque después hacen este tipo de cosas, este tipo de errores, quiero creer que son errores, pero ustedes no dicen nada. Y ustedes, además de que no dicen nada, no dan la cara. Y si dan la cara es porque murieron gente. Ustedes dieron la cara en el de 2010. Sí, pero porque murió un montón de gente. Pero en el 2023, como nadie murió por culpa de ustedes, al parecer, ustedes no dicen nada. Nosotros tenemos que venir acá a hacerles preguntas para que ustedes nos vengan a culpar a nosotros. Lo mismo con el gobierno. Acá se puede notar que la información y las imágenes que hemos presentado eran de la fecha, no eran anteriores o eran de otros lugares. Me gustaría informar a la empresa petrolera Pemex que juzgan la información que tienen los movimientos sociales. Sin embargo, nosotros los investigadores somos los que hemos estado proporcionando la información a ellos, como por ejemplo la imagen que vieron anteriormente, ¿no? También nos gustaría que Pemex empiece a tener un poco de sanciones para poder reparar un poco los daños que causaron este tipo de derrames. Pemex y el gobierno debería recibir multas proporcionadas del daño, enfrentar juicios y penales por ocultamiento y negligencia, financiar la reparación ecológica y social bajo supervisión autónoma y ser inhabilitados temporalmente si reinician. No se trata de castigar, sino de garantizar justicia y responsabilidad. También queremos buscar soluciones, como por ejemplo proponer una restauración ambiental con participación comunitaria, atención médica gratuita en zonas afectadas, protección de la biodiversidad con subsidios para pescadores, reformas internas en Pemex para prevenir futuros derrames, o sea que hubieron bastante seguidos, y control ciudadano mediante comités independientes y transparencia total. Estas medidas reparan el daño y van a prevenir que esto vuelva a ocurrir. A los presentes queremos decir que Pemex cometió un grave incidente, pero no es una empresa criminal. Somos una empresa que se equivocó en un entorno de máxima complejidad, que asume su responsabilidad con hechos, no con palabras, y cuyo destino está
fundamentalmente ligado al bienestar de México y su gente. Castigarnos hasta la desaparición no limpiará el mar más rápido, solo creará una herida económica y social aún mayor. Les pedimos que nos permitan demostrar con acciones nuestro compromiso de ser mejor Pemex, la empresa que México necesita y merece. Queríamos responderle a Pemex, recordándole que los mismos investigadores dicen ayudarnos y colaborar con nuestra causa. La imagen que nosotros mostramos recién, la última vez que hablamos y ahora, fue proporcionada por los investigadores, los cuales nos informaron de todo y nos dieron el permiso de utilizar lo que sabían para informar al pueblo. Sí, es verdad que hay leyes que protegen al pueblo y medio ambiente, pero no significa que las cumplan. Y agradecemos mucho a Pemex y al gobierno que aceptan que hay errores que han transcurrido al pasar del tiempo, pero estaría bueno que estas leyes las puedan cumplir y puedan cuidar el medio ambiente. Queremos proponer algunas soluciones y prevenciones para solucionar estos conflictos. Bueno, como ya dijimos antes, cambios y modificaciones en la legislación, tecnología de monitoreo, o sea, más satélites, drones y robots. Bueno, como dijimos también antes, la prevención y el mantenimiento, la implementación y uso de la biorremediación y la exigencia del uso del Plan Nacional de Contingencia. Bueno, ahora me parece acertado que planteemos algún tipo de solución a la problemática. ¿Cómo se puede prevenir que ocurran estos derrames similares en un futuro? ¿Qué propuestas tienen las empresas, el gobierno? Primero que nada, queríamos, como representantes de la empresa, pedir disculpas. Queremos dejar en claro que el incidente del Golfo de México nos ha dejado una lección profundamente valiosa. Nuestro compromiso hoy es transformar esa experiencia de acciones concretas para liderar una operación más segura, transparente y responsable. ¿Cómo podemos evitar esto en el futuro? Es fácil. Para evitar un evento que así se repita, estamos implementando una modernización tecnológica sin precedentes, incorporando sistemas de monitoreo en tiempo real y válvulas de corte submarino de la última generación, junto con protocolos de seguridad reforzados que siguen los estándares internacionales más exigentes. Ahora pasamos con las soluciones y las prevenciones que tomamos como el gobierno. Realizamos inspecciones periódicas y mantenemos preventivos los oleoductos, tanques, barcos y otras infraestructuras para poder identificar y corregir las fallas potenciales antes de que se causen o se pueda causar muchos más derrames. Utilizamos tecnologías modernas para detectar fugas tempranas, monitorear la infraestructura y automatizar procesos para minimizar errores humanos. Capacitamos a todo el personal involucrado en el manejo, transporte y almacenamiento de petróleo en procedimientos de seguridad y operaciones correctas para poder reducir el riesgo de errores a futuro. Utilizamos solo tanques y depósitos de combustible certificados y empleamos barreras de contención y absorbentes adecuados durante las operaciones de transferencia. Establecemos y hacemos cumplir regulaciones y estándares rigurosos para la exploración, perforación, transporte y almacenamiento de petróleo. Desarrollamos y mantenemos actualizados planes de contingencia robustos, como el Plan Nacional de Contingencia para derrames de hidrocarburos, y realizamos simulacros periódicos. Además, asumimos el compromiso de trabajar codo a codo con las comunidades científicas e investigadores. Crearemos un consorcio dedicado al estudio del Golfo de México, abriendo nuestros datos y sometiendo nuestros planes al Comité de Revisión Independiente. Creemos que la transparencia y colaboración son claves para prevenir riesgos y operar con excelencia. Bien, movimientos sociales, ¿qué propuestas tienen? Los movimientos sociales proponemos diversas soluciones ante el derrame de petróleo provocado por Pemex. En primer lugar, exigimos transparencia y responsabilidad, solicitando que se informen las causas del accidente y las acciones de reparación. También pedimos sanciones para los responsables y que los recursos obtenidos puedan ser destinados a la restauración ambiental. Además, impulsar la participación de las comunidades locales en las tareas de limpieza y monitoreo. Por último, promovemos la transición hacia energías limpias y la educación ambiental para prevenir futuros desastres y proteger los ecosistemas. ¿Cómo pueden contribuir los investigadores a que se eviten este tipo de derrames en el futuro? Nuestra investigación nos lleva a una solución concreta y justa. Fue evidente que los movimientos sociales mostraron mayor efectividad y compromiso real que la empresa responsable.
aunque recursos limitados. Por esto, nuestra propuesta es clara. Exigimos que tanto el gobierno federal como Pemex destinen un fondo de contingencia para financiar completamente el equipamiento y la capacitación de estos grupos. El objetivo es que sean ellos los que verdaderamente conviven con el ecosistema, quienes puedan prevenir y responder a los derrames de manera inmediata. Además, es fundamental crear un comité de supervisión independiente. Nosotros, como investigadores, nos comprometemos a aportar no solo de verificaciones de los datos de Pemex para evitar otro caso de desinformación como el de 2023, sino también investigaciones propias sobre el impacto ambiental y social. Estos desastres generan información que hoy está ausente en los informes oficiales. Solo con el recurso en las manos correctas y con la verdad sobre la mesa podremos proteger en forma efectiva y nuestros costos y sus comunidades. Y nuestros derechos, que también nos presten atención cuando estamos trabajando en las pésimas condiciones, que siempre, bueno, no podemos hablar mucho porque de otros trabajos es bastante difícil conseguir, muchos amigos y compañeros que perdimos. Y queremos que se nos tome en cuenta cuando es necesario. Empresa, ¿cómo podemos evitar esto en un futuro? ¿Qué promesas pueden hacerles a sus trabajadores? ¿Y cómo pueden trabajar en conjunto con los investigadores para evitar en el futuro un derrame de esta magnitud? Con nuestros trabajadores nos comprometemos en su seguridad ante todo. Capacitación continua, equipos de protección de primera calidad y derecho a detener cualquier operación que perciban ustedes que sea riesgosa. Queremos que cada empleado de Pemex se sienta protegido y valorado, y por eso también impulsamos su crecimiento con programas de especialización en alianzas con instituciones educativas. Bueno, con respecto a, como dijeron los movimientos sociales, con respecto a las sanciones a los responsables, todavía no se han aplicado sanciones a los responsables, pero hay investigaciones abiertas para tratar estos incidentes. Pero igual cabe aclarar que el titular de la CEA afirmó que estos trámites suelen ser largos, pero sí, todavía hay investigaciones abiertas para poder sancionar a los responsables. Y si piensan que Pemex se va a oponer, no se va a oponer, todo lo contrario, va a aceptar todo tipo de sanción, porque sabemos que es algo que fue provocado en nuestra empresa, que se pudo haber prevenido antes de tiempo, y volvemos a decir, pedimos disculpas a todos los afectados por este tema, porque siendo nosotros de la misma nación, del mismo pueblo, entendemos que esto es algo que nos afecta a todos. Pedimos disculpas públicas tanto a los movimientos sociales por su afectación, tanto a los trabajadores por las pérdidas que tuvieron, y a los investigadores les damos gracias por su valioso trabajo que han hecho en este debate. Este debate fue muy enriquecedor. Pudimos escuchar las distintas voces de los diferentes actores sociales involucrados, cada uno con sus posturas, con sus argumentos. Se plantearon estas posibles soluciones, un trabajo colaborativo, respeto de las leyes y derechos de los trabajadores, que mitiguen los impactos sociales y ambientales en un futuro en el Golfo de México, sin dejar de lado los esfuerzos para seguir logrando una transición energética más limpia que contribuya a mejorar el cambio climático. Muchas gracias a todos por acompañarnos.